Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Javier Orlando Hurtado Díaz. Tengo la oportunidad de hoy ser ponente en este gran evento sobre afrodescendencia en Estados Unidos. Y bueno, quiero compartirles un poco sobre lo que he llevado a cabo sobre mi tesis doctoral y sobre lo que he venido trabajando en temas relacionados con afrodescendencia. Bueno, mi nombre, como bien está ahí en la primera presentación, es Javier Orlando Hurtado Díaz, soy egresado en Ciencias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, donde cursé mi licenciatura en Economía. Posteriormente hice mi maestría en Ciencias Políticas en la Benemérita Autónoma de Puebla de aquí de México. Y actualmente me encuentro cursando mi doctorado en Ciencias de Gobierno y Política. Hoy quiero traerles este tema, que es una perspectiva comparada de la afrodescendencia de los Estados Unidos en paridad a la afrodescendencia en Colombia y analizar casos particulares entre ambas naciones, teniendo muy en consideración que ambos países pues, han sido poblaciones que han llegado donde un proceso histórico ha jugado un rol crucial para determinar incluso los comportamientos sociales del contexto actual. Bueno, si analizamos un poco lo que es la etnografía de las poblaciones afro en los Estados Unidos, encontramos que la mayoría de los estados han sido colonizadas por lo que es la cultura anglosajona. Y esto también se debe a un proceso histórico de cuando llegan las colonias españolas a colonizar los territorios del Nuevo Mundo, encuentran una población que principalmente indígena en la parte del sur, lo que hoy consideramos América Latina, en el continente sudamericano, y estas poblaciones se ubican principalmente al sur, lo que es la corona española, haciendo pues uso de lo que es una tierra bastante fértil que se presta para a las actividades de la agricultura. También pues alcanzan a descubrir que es de fácil acceso extraer metales preciosos, y aquí es donde cumple un rol importante los procesos de esclavitud, porque pues para el caso del sur se comienzan a explotar afros, se traen esclavos negros del continente africano, y estos pues vienen de diferentes partes. Algunos vienen de Ghana, algunos vienen de Nigeria, de islas. Entonces, esta serie de población pues no comparte la misma lengua, comparte diferencias culturales, también tiene una serie de elementos muy distintivos de identidad muy particularizada, muy fragmentada, y tienen dificultades para comunicarse entre sí. Esto pasa al sur, lo que hoy se considera como Colombia. Para el caso del norte, ya se había abolido la esclavitud. Entonces, esta abolición de la esclavitud que va a tener pies, diríamos que en 1861, gracias a a la encomienda constitucional que introdujo Abraham Lincoln. En el caso de Estados Unidos, pues se abole la esclavitud. No obstante, para el caso colombiano se dan otra serie de matices. Entonces vamos a empezar iniciando que para el caso de Estados Unidos hay unos grupos étnicos muy marcados, como es el caso de los blancos, de los nativos americanos, de los nativos de Alaska, asiáticos, los afroamericanos, nativos de Hawái, islas del Pacífico. Y por otra parte, para el caso de Colombia, pues encontramos en su mayoría una población afro que viene pues, de diferentes partes de África subsahariana y que se concentra principalmente en el Pacífico colombiano para desempeñar actividades de la minería. Bueno, entonces encontramos que los afrodescendientes que se ubican en la parte bueno, que se ubican principalmente en Estados Unidos, pues ejercen algunas actividades de lo que es las plantaciones de arroz, de tabaco y algodón, y son actividades que son legitimadas porque la esclavitud
Para el caso de los afroamericanos, ya había sido declarada oficial por países europeos. Entonces, los negros eran exportados como instrumentos, herramientas de trabajo. Incluso para el caso del sur, se consideraban que eran libres de alma. Para el caso de los Estados Unidos, principalmente estos se ubicaron en los estados del sur, principalmente en Texas. Y ahí pues trabajaban en estas ramas de actividad que bien les comentaba, lo que es las plantaciones de arroz, tabaco y algodón. Con el tiempo, estas poblaciones comenzaron a ver que cuando se declara la abolición a la esclavitud, ven que hay muy pocas oportunidades al ver que sus coterráneos blancos, que hacen parte de casi un 70% de la población de Estados Unidos, pues tienen mayores oportunidades laborales, se pueden incluir de una manera más latente a la economía. Entonces, ellos toman la decisión de emigrar y a este periodo se le denominó la Gran Migración. Este periodo de la Gran Migración no fue de un día para otro, efectivamente fueron décadas, pero se está hablando de que un inicio casi fueron 6 millones de habitantes que llegaron a los estados del norte y en Detroit pues no habían suficientes ofertas de empleo, entonces algunos se fueron quedando por estados del sur, digamos algunos estados del oriente del país y principalmente pues tuvieron muchas dificultades para acceder a una calidad de vida íntegra donde ellos podrían participar de las diferentes ramas de actividad económica del país que pues hoy es la potencia mundial. Esto, si lo aterrizamos al caso colombiano, es un poco distinto porque la esclavitud sí estuvo un poco prolongada, un poco llegada de unas altas tasas de mortalidad, principalmente la población indígena nativa. Se habla de una tasa de mortalidad del 90%, es decir, por 10 indios morían 9. Entonces, la implementación de la mano de obra africana siempre ayudó a equilibrar un poco estas tasas de población y a diversificar también lo que es la etnia para el caso de las comunidades étnicas del país. Bueno, en el contexto actual nosotros podemos observar que hay una serie de secuelas que son muy importantes y hay una serie de características que describen a ambos países. Para el caso de Estados Unidos, los estados de Luisiana, Georgia, Mississippi, son estados que principalmente son los más poblados por población afro. Como vemos en el contexto histórico han tenido muchas dificultades por tener niveles de educación acordes a la competencia, niveles que puedan ellos tener una calidad de vida digna. Entonces, insertarse a la vida económica ha sido una de las grandes complicaciones. Estos han decidido migrar alrededor del país, no obstante, no han tenido muchas oportunidades de incluirse. Y si, como podemos ver en el sur de Estados Unidos, bueno, en el sur oriente, se encuentra principalmente concentrada la población afroamericana. Y hay una relación entre las poblaciones más pobres del país, están justamente en estos condados afro. En estos condados de afrodescendencia es donde se encuentra localizada la mayor concentración de población afro. Para el caso de Colombia, tenemos entonces que la mayor concentración de la población afro está en el Pacífico colombiano, los estados que, bueno, se denominan departamentos, en este caso el departamento del Chocó, del Cauca, del Valle del Cauca, Nariño y San Basilio del Palenque. Son las principales zonas donde se encuentran localizados los asentamientos afro. Efectivamente, esta población también tiene un alto grado de similitud con los mayores niveles de desigualdad y pobreza a nivel nacional. Si nos hacemos una pregunta de dónde es más probable que te peguen un tiro, en Medellín, Colombia, tierra conocida por el famoso, infortunadamente conocida por el famoso Pablo Escobar, o en el caso de Estados Unidos, Baltimore,
que no es una ciudad de las más peligrosas, pero podríamos decir que si comparamos en ambos lugares cuál es la mayor probabilidad de que te peguen un tiro en Estados Unidos, Baltimore o en Medellín, encontramos que según las fuentes estadísticas es más probable que te peguen un tiro en Baltimore, Estados Unidos. Entonces, lo más alarmante es que Baltimore no es de las ciudades más peligrosas, pero es una de las ciudades que tiene mayor población afro. Entonces, pues, podemos encontrar también que en términos geográficos, encontramos que la población afro, donde hay población afro, hay mayores niveles de violencia y hay mayores niveles de pobreza, desigualdad. Y bueno, otro ejemplo latente es en Hollywood se encuentran las mejores construcciones, infraestructura, oportunidades laborales, pero si se va un poco hacia el sur, 30 minutos a Canton, encontramos que aquí en este condado, en esta ciudad del condado de Stars, en Ohio, hay altos niveles de concentración de pobreza. Entonces ahí encontramos el contraste tan marcado de las desigualdades sociales que hay en Estados Unidos y que esto no solamente se queda ahí, sino que también refleja una calidad de vida bastante deteriorada para las poblaciones. Históricamente podríamos decir que en el caso de los afroamericanos, ellos históricamente se desempeñaron en actividades de la agricultura, la minería, bueno, la minería a pequeña escala. Para el caso de la minería, en el caso de Colombia, sí fue una minería que se ejerció históricamente y que hasta el contexto actual se sigue ejerciendo. Entonces, el afrocolombiano es un afro que cuenta con unos niveles de pobreza bastante concentrados y rezagos de nivel de desarrollo bastante marcados, pocas oportunidades laborales, pocos niveles educativos y pues efectivamente tiene un PIB per cápita muy por debajo de lo que lo tendría un blanco. En el caso de Estados Unidos también encontramos que los afroamericanos ganan alrededor del 60% por debajo de los blancos. Entonces encontramos una población bastante vulnerable. Y cómo esos rasgos históricos de la descendencia, porque el negro que llega como esclavo es despojado de sus creencias, es despojado de sus pensamientos, de su autonomía, y ese despojo hasta el concepto actual todavía tiene una serie de rezagos que marcan la conducta del pensamiento de los afro en general. El afro colombiano, principalmente, todavía ejerce actividades de la minería y una minería artesanal, una minería del sustento, es una minería que es para el autoconsumo y esa minería entra a competir con la minería de a gran escala, la minería internacional, ejercida por empresas principalmente europeas. Entonces, el negro que fue despojado de sus tierras tiene muchas dificultades para integrarse al resto de la sociedad. Y esto no solamente se ha dado en Colombia, sino que también se da en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos está tan marcada la diferencia que podemos encontrar que si en las zonas donde hay mayor población afro es muy probable de que los asaltos en su mayoría sean de personas afro, las víctimas y los victimarios. Entonces, también se dan casos de brutalidad policial como el que se dio en el 2020 de Freud. Para el caso colombiano, encontramos que los grados de criminalidad son más diversificados, no obstante la población afro no ha tenido tanta movilidad como el caso de la población afroamericana, que tuvo esa migración a través de décadas, pero el caso de colombiano, la población afro básicamente ha permanecido en sus zonas desde que llegaron de la corona española, fueron ubicados en estas zonas del Pacífico colombiano a ejercer actividades de la minería y la agricultura e históricamente todavía siguen prevaleciendo este tipo de actividades.
Bueno, con esto quise abordar elementos históricos comparativos de ambas afrodescendencias y bueno, también tener en cuenta que hay algunos autores que han abordado, muchos africanistas han abordado esos temas y efectivamente han estudiado desde un ámbito antropológico, de los fenómenos de un ámbito filosófico y bueno, creo que es un tema que tiene mucho que decir. Hay muchos análisis que se pueden subyugar de este mismo análisis y espero pues haber podido abarcar un análisis comparativo etnográfico, análisis geográfico y por aquí les comparto mi correo electrónico javierhurtadodiaz@gmail.com y espero sea de gran utilidad esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes.